Cuando hablamos de la Navidad, una de las cosas que más nos vienen a la mente probablemente sean los regalos. Creo que el mayor regalo que Dios le pudo haber hecho a la humanidad ya lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. La Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos regala la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos del parteaguas de la historia. Nadie como Jesús para renovar la historia. Es curioso, como dato anecdótico, que Jesús jamás dijo que recordáramos su cumpleaños. Nunca. Pero sí dijo que recordáramos su muerte, su resurrección y su pronta venida. Muchas personas intentan explicar que si Jesús viviera en esta época, Jesús hubiera muerto a lo mejor a través de la silla eléctrica, o quizás por la inyección letal. Si hubiera sido así, hubiera sido mejor. La inyección letal, solamente la primera inyección, nomás sientes el pinchazo. Con esa quedas anestesiado, dormido, y no sientes las segundas dos inyecciones. La segunda bloquea el diafragma y la tercera provoca el paro cardíaco, pero ya sin dolor. La silla eléctrica, bueno, tiene 20 años de que ya no se usa prácticamente, pero duraba 25 segundos. Jesús padeció tremendamente la mayor injusticia del mundo durante 18 horas. 18 horas por amor a ti y a mí. Yo sé que la primera imagen que tenemos de Dios muchas veces es del Padre que tenemos. Si tú tuviste un padre duro, probablemente crees que Dios es un viejito con una vara que te trae cortito. Si tú tienes un padre que no le importaba nada, probablemente tú veías a Dios, que Dios dejó a su creación y no le importaba nada. Si tú tuviste un padre quizás que te abandonó, difícilmente crees en Dios. No sé cuál ha sido, pero una vez que ves el sufrimiento de Jesucristo, una vez que ves lo que Él padeció por amor tuyo y mío, entonces podemos entender que Dios me ama. Y que todos los problemas que yo puedo enfrentar no son nada comparados con la injusticia que Jesucristo enfrentó. Por amor a ti y por amor a mí. Y si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿no nos dará con Él juntamente las demás cosas? Así es que cuando uno entiende estas verdades, cuando uno comprende que Jesús vino para morir, Mateo dice 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Si el problema de la humanidad hubiera sido económico, probablemente nos hubiera mandado un economista. Si el problema de la humanidad hubiera sido, no sé, político, a lo mejor nos hubiera mandado un líder político. Si el problema de la humanidad hubiera sido, ponle el nombre que tú quieras, nos hubiera mandado un área especial. El problema de la humanidad era espiritual. La humanidad empezó a tener los problemas que tiene cuando se apartó de Dios. Cuando el hombre decidió voltearle la cara a Dios, fue entonces cuando empezaron los problemas. Cuando estamos bien con Dios, todas las demás cosas empiezan a estar mejor. Decía el pastor hace unos segundos, ¿no? 2009 para muchos fue un año difícil. Yo le doy gloria a Dios por el 2009. Porque en el año de mayor crisis mundial es en el año que Dios bendijo mi vida. El que más bendijo mi vida. ¿Por qué? Porque ver a mi familia reunida, estar nuevamente aquí, saber que viene un bebé en camino, que el negocio que Dios nos permitió administrar, porque Él es el dueño, fue cimentado. No puedo decir más que Dios eres poderoso. Dios es especialista en desahuciados, en causas difíciles, en aquellos que nadie cree. Así es que si tú vienes con un corazón quebrantado, si tú vienes con una necesidad, si tú vienes dolido, si tú vienes amargado, si tú vienes con dolor y con sufrimiento, estás en el lugar correcto. Porque esos son a los que Dios llama, son a los que Dios restaura, son a los que Dios utiliza. No lo dudes. Bueno, digo lo siguiente. Dios tiene un mensaje especial entonces para su iglesia y para aquellos que levantaron sus manos. Escúchalo con atención. No dudes, Dios te ama. Vamos a hablar también acerca de lo que dice la Asociación Médica de los Estados Unidos, qué fue lo que padeció Cristo médicamente hablando, qué fue lo que sufrió y obviamente lo que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a entender un poquito realmente qué tanto Dios te ama y qué tanto le importas tú a Dios. Así es que permítele a Dios que hable a tu corazón. Primera proyección. Haosina othia pui. Kuma.
Biezrati. Shabreni mereshet arshe. Tomanu alai. Dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase a mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Médicamente, a la luz de la ciencia moderna, el sudor sanguinolento que sufría Jesucristo tiene un nombre llamado hematidrosis. La hematidrosis se produce en situaciones de extrema angustia. Jesucristo decía: mi alma está turbada hasta la muerte, estoy muy triste hasta la muerte, y realmente estaba en ese punto, estaba sufriendo tremendamente. La hematidrosis lo que produce es que la piel se adelgaza, se hace delgada, se rompen los vasos sanguíneos y el sudor empieza a salir con sangre. Eso es lo que produce. Ojo, si bien es cierto que en el Getsemaní, cuando estaba orando, Jesús solamente derramó unas gotas, el adelgazamiento de su piel provocó, cuando fue la flagelación, un derramamiento impresionante de sangre, que le provocó posteriormente también lo que sería llamado un shock hipovolémico. Juan 18:3 dice: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue con linternas y antorchas y con armas. Y una compañía de soldados, es lo que menciona, una compañía de soldados y de alguaciles. ¿Qué es esto? Una compañía de soldados se componía por una fuerza de 1000 hombres, para que te des una idea, ¿ok? No sé cuántos se enteraron hace poco, creo que la mayoría probablemente lo vieron en las noticias, de un narcotraficante que más bien mataron en un operativo del ejército mexicano. Si lo viste en las noticias, viste algo impresionante: ver helicópteros, ver a los soldados, ver las camionetas parar el tráfico, ver todo eso. Solamente había 60 personas en ese operativo. Y era impresionante lo que estábamos viendo. Con Jesucristo eran 1000 personas. Una guardia se componía por 1000 personas. La película de Jesús, ojo, es una película. Es cierto, toma ciertas porciones de la Biblia, no os estoy diciendo que no. Es cierto, tiene una investigación arqueológica, médica, etcétera, pero es una película. Entonces hay cosas que no van a concordar. La Biblia dice que era una compañía de soldados la que fueron por Jesús, y de alguaciles, que eran lo que se llamaría hoy la policía del templo. Ellos fueron a detener a Jesús. Imagínate lo impresionante que eran que 1000 personas, 760 de infantería y 240 de caballería llegaran a prender a Jesucristo. Hablemos de Roma. El imperio romano es el imperio más cruel de la historia. Eran especialistas en dolor, en sufrimiento y en humillación. Eran especialistas. Si tú crees que has sufrido un desprecio, una humillación o algo, no tienes idea de lo que ellos eran capaces de hacer con alguien que detenían. Jesús tuvo que vivir eso, y lo hizo por amor a ti y a mí. Siguiente proyección. Audini è un mirabilia, becisse. Solo un magus est. Non magus. Sed rex. Bella potravo. Prosit. Mutate flagello. Cum clavis, No. Cancri. Monstra nobis quod ibetur. Prova estud. Quale? Nimes hoc Tibi parvum. bene est. Gusta! Gusta! Quid facis? Esquipemento la magna!
Satis. Maestras, facite. Rosa pulcherrima. Aspicite illum, regem vermum. Ave, rex verminosus, ave. Homo regalis! Mateo 27, 26 al 31. Dice: Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. ¿Recuerdas? Una compañía, ¿cuántos eran? 1000 personas. 1000 personas eran testigos de esto. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le echaron para crucificarle. Lo que viste aquí es lo más cercano que se ha grabado. A veces vemos películas de Jesús, o a lo mejor vimos antes de esta película que la hicieran, películas en las que Jesús aparecía pues con uno que otro golpecito, una que otra gotita de sangre, y pues se veía una que otra marquita ahí. No, hermano, así no fue. Dice: le veremos más inatractivo para que le decimos. Es decir, no le íbamos a reconocer, iba a ser totalmente desfigurado. Ese era el precio por el pecado. Ese era el precio que Dios tenía que pagar para cumplir 3 de sus atributos: santidad, Dios no permitía el pecado delante de su presencia; justicia, no podía ignorar el pecado de la humanidad; y amor, no podía abandonar a su creación. Así es que a través de Jesucristo, Dios se encarna y viene, se hace hombre y padece el mayor sufrimiento experimentado por alguien, injustamente, por amor a ti y a mí. La flagelación era un preliminar legal para todas las crucifixiones romanas. Solo las mujeres y los senadores romanos eran exentos de ella. El instrumento usual que se utilizaba se llamaba el flagellum, que era un azote corto, con varias tiras de cuero sencillas o entrelazadas de diferente longitud, en las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro o trocitos de hueso de ovejas de varios intervalos. Ocasionalmente se utilizaban barrotes. Para la flagelación el hombre era desnudado y sus manos eran atadas a un poste.
Las espaldas, las nalgas y las piernas eran azotadas, bien sea por 2 soldados o por uno que alternaba la posición. La severidad de la flagelación dependía de la disposición de los verdugos, y su objetivo era debilitar a la víctima a un estado próximo al colapso o la muerte. Después de la flagelación, los soldados solían burlarse de las víctimas. Cuando los soldados azotaban repetidamente y con todas sus fuerzas las espaldas de sus víctimas, las bolas de hierro se clavaban y arrancaban pedazos de piel y de músculo. El dolor y la pérdida de sangre usualmente creaban las condiciones para un shock circulatorio. La cantidad de sangre perdida podía determinar bien cuánto podía sobrevivir una persona en la cruz. Jesús fue severamente azotado en el pretorio. No se sabe si por la ley judía, que eran solamente 39 azotes, o eran más. No se dice a ciencia cierta. A Jesús los soldados romanos le comenzaron a escarnecer, le colocaron una túnica sobre sus hombros, una corona de espinas sobre su cabeza, un palo como cetro en su mano derecha. A seguidas le escupían y le golpeaban en la cabeza, mas aun cuando le arrebataron la túnica, probablemente volvieron a abrir sus heridas. La flagelación severa, con su intenso dolor y apresable pérdida de sangre, probablemente dejaron a Jesús en un estado casi de shock. El abuso físico y mental descargado por los judíos, por los romanos, así como la falta de alimentos, de agua y descanso, contribuyeron a su estado general de debilidad de Jesucristo. Por tanto, aún antes de la crucifixión, la condición física de Jesús era por lo menos seria, si no es que crítica. ¿Todavía sigues dudando que Dios te ama? ¿Todavía sigues que a veces nos quejamos porque alguien no nos saluda? A veces nos quejamos porque tenemos un problema económico. Jesús no tenía dónde posar la cabeza. Jesús fue despreciado por su familia, por su nación, por su gente, por la humanidad entera. No podemos decir nada en contra del pueblo de Israel, es el pueblo de Dios, y lo sabemos. Pero es curioso que mientras Israel es el pueblo escogido por Dios, tú y yo somos el pueblo adquirido por Dios a precio de sangre. Fue un precio muy caro que Dios tuvo que pagar por ti y por mí. Abraham solamente lo eligió. Por ti tuvo que pagar un precio. Por mí tuvo que pagar un precio, que fue la sangre del Hijo de Dios. A ese grado Dios nos ama. Tercera proyección. Antun te heon di băinița de avudule Antun. Anaza cu minda ma di anasham. Lehewe! Dame! Aleina! Abenader. Fac quod volunt.
de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Lucas 23:26 dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Mateo 27:32 dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este le obligaron a que llevase la cruz. Mateo 27:34 dice: y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. El vinagre mezclado con hiel es asociado con la mirra, que era un narcótico para sentir menos dolor. ¿Sabes algo? Jesús no regateó nada para pagar el precio por ti y por mí. En ningún momento regateó nada, el sufrimiento que tenía que padecer por ti y por mí. Jesús no quiso beber ese narcótico. ¿Sabes por qué? Porque el pecado duele. El pecado duele. Puede ser a tu vida, puede ser a los que te quieren, puede ser a los que te rodean. El pecado duele y definitivamente a Dios le duele. Dios te ama. Dios te ama y lo que Dios más aborrece es el pecado. ¿Cómo conjugar esas dos cosas? Lo que más ama y lo que más aborrece, el hombre y el pecado. ¿Cómo? Cargándolo él mismo en la cruz del Calvario. Siguiente proyección. Nala imkom. Evertite tignum stulti. Super facem sua. Erigite crucem! Lucite! Lucite! Mestus lobus. Plantate eam. La perfeccionaron como forma de castigo y tortura y fue diseñada para producir una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimiento posible. Fue uno de los métodos de ejecución más crueles y degradantes de la historia y se reservaba únicamente para esclavos extranjeros, revolucionarios y los más viles criminales. Jesús fue llevado cargando esa cruz al Gólgota. El Gólgota era conocido un lugar que podríamos equipararlo ahora, no sé, con el tiradero municipal de animales, algo así, donde tiraban los animales, donde los peores criminales eran crucificados. ¿Por qué? Porque nadie iba a reclamar esos cuerpos, nadie los iba a reclamar, así es que las aves de rapiña, los animales, se los podían comer. Así era el Gólgota. La ley romana usualmente protegía a los ciudadanos romanos de la ejecución, con solamente la excepción de soldados desertores. Se acostumbraba a obligar al hombre condenado a cargar la propia cruz, desde el poste de la flagelación hasta el lugar de la crucifixión, fuera de los muros de la ciudad. La cruz pesaba, según datos arqueológicos, aproximadamente de 125 a 140 kilogramos. Eso pesaba la cruz. En algunas ocasiones el sentenciado solamente llevaba el travesaño, lo amarraban a sus brazos y lo cargaba, lo que era llamado el patíbulo. De todos modos, si hubiera sido nada más eso, pesaba 60 kilogramos.
Recuerda la hematidrosis, la piel delgada. Recuerda los latigazos con la piel delgada, lo que provocaban en él. Recuerda el desangramiento y el debilitamiento. Recuerda que tenía horas sin probar alimento, que no había dormido. Recuerda la angustia que estaba padeciendo. Imagínate la tensión que tenía en ese momento ya Jesús. Cómo estaba físicamente Jesucristo. Estaba padeciendo grandemente. Uno de los soldados cargaba el letrero, el título, en el cual se exhibía el nombre y el crimen del condenado. Más adelante del título sería colocado sobre la cruz. El guardia romano no dejaría a la víctima hasta estar seguro de su muerte. En el lugar de la ejecución, por ley se le daba a la víctima un trago amargo de vino mezclado con mirra como un analgésico. El criminal luego era tirado al suelo sobre sus espaldas, con sus brazos extendidos a lo largo del patíbulo. Los clavos de hierro de punta agudizaba de aproximadamente 18 a 20 centímetros, con una sección cuadrada de 1 centímetro. Los clavos atravesaban a través de las muñecas en vez de las palmas de las manos. Como dije, la película pues no es la palabra de Dios, ¿verdad? Jesucristo fue crucificado de las manos. No sé si ustedes recuerden de las muñecas, perdón, no de las manos. Cuando dice que Jesucristo fue crucificado de las manos, no sé si ustedes recuerdan cuando a Jesús le recriminaban que él no se lavaba las manos para comer. Esa era una costumbre judía. Las manos para ellos eran desde el codo hasta la punta. Se lavaban 7 veces las manos antes de los alimentos. No es que Jesús no se lavara las manos como tú y como yo, nada más así, encimita, no. Ellos era un ritual de 7 veces limpiarse los brazos, desde el codo acá. Por eso es que los escritores dicen que fue crucificado de las manos, pero no eran crucificados de las manos, porque la piel no pudiera resistido el peso que colgaba ahí del cuerpo. Eran crucificados entre el radio y el otro hueso. Jovito, gracias. Reventaba el nervio medio, provocando el mayor dolor que te puedas imaginar. Lo más cercano que pude conseguir para ejemplificarte los clavos es esto: 18 centímetros. 18 centímetros por 1 centímetro de ancho entraban en sus manos. ¿Por quién lo hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, a los musulmanes, a los católicos, a los judíos, a quien sea. No importa raza, religión, no importa. Al mundo lo amó Dios. ¿Sabes que hace 2000 años Jesús te veía en este lugar? Y si solamente una persona de los que estamos aquí hubiera creído en Él, solo uno, por ese uno hubiera venido. Porque de tal manera te amó Dios. Y nos quejamos nosotros de las injusticias de la vida, y creemos que la vida nos debe algo, y creemos que Dios nos ha abandonado, y creemos que Dios es el injusto, y creemos que la causa de mis sufrimientos es que Dios me dejó, cuando yo fui el que abandonó a Dios, cuando yo fui el culpable de mi situación. Yo no puedo decir que Dios me abandonó. Yo no puedo decir que Dios abandonó a la humanidad cuando he visto algo así. Yo no puedo decir que Dios abandonó a la humanidad cuando he visto algo así, cuando Dios me ha mostrado que Él cargó el precio de mi pecado, cuando Él mostró su amor a través de la cruz del Calvario. Cuando tú puedes ver eso a través de la cruz del Calvario, podrás entender que cualquier circunstancia difícil que puedas vivir no es comparable con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pero eso solamente lo puedes entender cuando entiendes el sacrificio de la cruz. Mientras no lo entendamos, no lo podemos dar. Muchos dicen: qué fácil para ustedes los cristianos, solamente crean en Cristo y con eso serán salvos. ¿Fácil? ¿Fácil? Yo no sé de qué dicen, No fue barato el precio. Fue la sangre divina, la sangre del Hijo de Dios, la que tuvo que ser derramada por ti y por mí. Fue un precio muy caro que se tuvo que pagar. Dios dio 99 pasos para llegar al hombre.
dejándole la elección al hombre de un solo paso, creer o no creer en su Hijo. Y el hombre ha decidido, en muchas veces, rechazarlo, no creer en Él. Hasta esa libertad Dios le da al hombre de destrozarse, si eso quiere el hombre. ¿Quieres hundirte? Bueno, es tu decisión. Cuando se completaba el clavado, que era clavado, el título era fijado en la cruz por clavos o cordones sobre la cabeza de la víctima. Los soldados y los espectadores a menudo hacían burla y escarnio del condenado. El lapso de supervivencia generalmente fluctuaba entre 3 horas y 4 horas y llegó a ser de hasta de 3 o 4 días. Los soldados tenían la costumbre de jugar las ropas de los condenados. Era común que los insectos se aposaran y se metieran dentro de las heridas abiertas de los ojos, oídos y nariz de la víctima moribunda, y que las aves de rapiña desgarrarían las carnes en esos lugares. Más aún era costumbre dejar a los cadáveres colgados de la cruz para ser devorados por animales salvajes. Sin embargo, según la ley romana, la familia del condenado podía tomar el cuerpo para ser enterrado luego de obtener permiso del juez romano. Como no se suponía que nadie sobreviviera a la crucifixión, el cuerpo no era entregado a la familia hasta que los soldados estuvieran seguros de que la víctima estaba muerta. Se acostumbraba que uno de los guardias clavara el cuerpo con una espada o con una lanza. Jesucristo fue crucificado cerca de las 9 de la mañana, luego de la flagelación y el escarnio. Le pusieron sus ropas y lo llevaron a él junto con 2 ladrones para ser crucificados. Aparentemente Jesús estaba debilitado por la flagelación, pues no podía cargar el patíbulo ni la cruz. Desde el lugar de la flagelación hasta el Gólgota, aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Simón de Cirene fue llevado a cargar la cruz de Cristo, y el procesional se dirigió al Gólgota, un lugar que se estableció para la crucifixión. Siguiente proyección. أنا משפט كزماش ولا هو هذا واحد باكر هالمشبات أنت تشبت عني أنت صديق به أشعل هذا أنت تقول لي هذا بس ما نادي تيته Malak. You might not with me. Got it. Abba. Spokojnie. Tyle jedyny mój. Ty odtym. Somebody. Lahi! Lahi! Lama sabatani. They're dead.
Sarebbe procerto! Dijo 7 frases que mostraron realmente el corazón de Jesús. La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor de Dios fue demostrado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes que el mayor castigo para el pueblo de Israel era ser sacado de su tierra? Era el peor castigo. Fueron 1870 años que Israel fue sacado de su tierra después de ese sufrimiento de Cristo. Realmente no sabían lo que hacían. Pero insisto, no podemos juzgar a Israel porque Él murió por todo el mundo. Es decir, por nosotros. Y si nosotros hubiéramos sido Israel, no hubiéramos sido mejores. Tenlo por seguro. La segunda frase que hace es cuando le dice: mujer, he aquí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Una de las mentiras más grandes que puedes haber escuchado es que los cristianos no creemos en María. No hay una mentira más grande que esa. Nadie cree en María, ni respeta tanto a María como nosotros los cristianos. Porque le damos el lugar que tiene, el lugar que ella misma dijo, la sierva de Dios. No le doy ni le atribuyo nada que el hombre le atribuye, que Dios no le da, que ella no pidió, que Jesús jamás le dio. Poderes que no tiene, atribuciones que no tiene. Un lugar dárselo así es ofensivo a María. Es ofensivo a una sierva de Dios, como lo fue ella. La tercera frase fue al ladrón en la cruz. Le dijo el ladrón en Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero él ningún mal hizo. Y Jesús, que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes que esa promesa sigue vigente? Sigue vigente. Y espero que en esta mañana tú te vayas de aquí con la seguridad y la tranquilidad que si así tú pasaras, Dios no lo quiera, pero si tú salieras y te atropellara un camión y murieras, hoy estarás en el paraíso con tu Salvador, con Jesucristo. La siguiente frase que dijo Jesucristo fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagínate la escena en el cielo. Imagínate, aunque la Biblia no lo dice. Vamos a meternos un poquito en un guión cinematográfico si quieres. Pero imagínate la escena en el cielo. Hay una historia en la Biblia que dice que un ángel mató en una noche a 135,000 personas. En una noche. Imagínate las huestes celestiales. Imagínate a los ángeles. Imagínate a los ángeles viendo a su creador siendo crucificado por algo tan insignificante como el ser humano. Imagínate tal vez a los ángeles con la espada desenvainada diciendo: dame la orden. Solamente dame la orden. Cuando Pedro le arrancó la oreja al siervo del sacerdote, Jesús le reprendió y le dijo: ¿qué crees que no le puedo pedir a mi Padre ángeles? ¿No le puedo pedir legiones de ángeles? Miles de ángeles que acabarían en segundos a la humanidad. Pero no lo hizo. No regateó nuestro precio. El precio de nuestra libertad era muy caro. Era la muerte, era el sacrificio, era la sangre, era el escarnio. Ese fue el precio que tenía que pagar Jesucristo. Y no regateó nada por ti, por mí. Ellos veían eso. Imagínate al Padre que eternamente había estado con su Hijo, que por la eternidad habían estado juntos, volteándole la cara a su Hijo en ese momento.
porque en ese momento Él estaba cargando el pecado de la humanidad. Por eso es que Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La siguiente frase que dijo Jesús fue: tengo sed. Jesús padeció como cualquier ser humano. Sintió lo mismo que tú y que yo. Él sentía el frío, Él sentía el rechazo, Él tenía hambre, Él se cansaba, porque tenía que pagar el precio como un humano. No tenía superpoderes. Si bien es cierto que Jesús es 100% Dios y es 100% hombre, el castigo lo estaba pagando al 100% en su humanidad, y en su divinidad estaba cargando lo que más detestaba. Por eso: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La siguiente frase que dijo es: consumado es. ¿Sabes que se encontraron en ruinas arqueológicas la frase consumado es en recibos que podríamos llamarlo de hacienda romana, de los impuestos? Pagado está. La deuda está pagada. Yo pagué por ti. Y la última frase es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿En quién encomiendas tú tu espíritu? A nuestros hijos se los encargamos a los maestros, a los banqueros les encargamos nuestro dinero. ¿A quién le encomiendas tu alma, tu espíritu? Jesús lo encomendaba al que la podía guardar. ¿Sabes qué es lo triste? Que a veces la iglesia se nos ha olvidado esto, que el precio que pagó Jesucristo fue muy alto. Y vivimos una vida mediocre, conformista, jugando con el pecado, no dándonos cuenta que frío o caliente, porque el tibio lo vomitaré de mi boca. Dios tuvo un juicio sobre Israel por haber rechazado a su hijo. Dios nos guarde un juicio a su iglesia por no pregonar a su hijo. Jesucristo dijo: id y haced discípulos, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué fácil es ver al hombre, qué fácil es ver a un hombre. Probablemente si hubieran dicho que tenemos aquí a Marcos Witt, teníamos llena la casa y afuera los tumultos. Si hubiéramos dicho que teníamos a Billy Graham, estaría lleno aquí y los tumultos aquí. ¿A quién vienes a ver? ¿A Dios o al hombre? ¿Sabíamos que Dios quería que compartiéramos la palabra? Sí. Hoy era una actividad evangelística y no lo hicimos, iglesia. ¿Y por qué no lo hicimos? Por flojera. ¿Por qué no quisimos? Porque ya nos acostumbramos. Porque estamos acostumbrados a ver el poder de Dios y la misericordia de Dios. Dios es paciente, pero Dios también cumple sus promesas. Y hay de aquel que cae en las manos de un Dios vivo. Yo me pregunto qué hubiera pasado, pero estoy consciente de algo: Dios tiene el control de todo. Y Dios quería primero darle a la iglesia un mensaje para que recordáramos cuál fue el precio que pagó por nosotros y cuál es nuestra responsabilidad de pregonarlo a Él y de compartirlo a Él. Porque esa responsabilidad te la dio a ti y a mí. No lo olvides, iglesia. Jesucristo murió. El Salmo 22 dice: horadaron mis manos y mis pies, sobre mis ropas se echaron suertes, y mi corazón será como la cera. 1000 años antes se decía que Jesús, su corazón iba a ser como la cera. Cuando le clavan a Jesús la lanza, dice que salió agua mezclada con sangre, lo cual significa que Jesús murió porque su corazón explotó. En el corazón hay un líquido que sirve como lubricante, que es parecido al agua. Eso fue lo que vieron. Su corazón explotó. La angustia, el sufrimiento, el castigo, el precio fue muy alto. El rechazo de la humanidad y la insensibilidad probablemente de ahora nosotros, sus hijos, ante un Dios poderoso y misericordioso que mostró su amor en el mundo a través de la cruz del Calvario. Juan 3:16 al 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 1:11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y Apocalipsis 3:20 dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, se abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pongámonos de pie, por favor. Les voy a pedir que inclinen sus rostros y que cierren sus ojos. Este es un momento importante, porque es un momento en el que Dios va a dar libertad. Es un momento en el que Dios va a dar salvación a aquellos que lo acepten, a Jesús, que lo quieran recibir. He aquí estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú oyes mi voz, entraré en ti, cenaré contigo y tú conmigo. Si tú quieres tener la tranquilidad y la seguridad que tuvo ese hombre en el Calvario cuando dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso, díselo a Jesús. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa con la salvación. Probablemente tú crees que puedes tener la salvación porque has estado en una iglesia cristiana, porque lees la Biblia, porque eres hijo de padres cristianos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Probablemente tú has dicho: yo a lo mejor lo he recibido, pero a lo mejor nunca se lo has declarado, nunca lo has confesado con tu boca. Y es necesario que lo hagas en este momento. Es necesario que tú le digas a Jesús prácticamente lo que dijo ese ladrón en la cruz: yo soy pecador, mi castigo es justo, pero te pido misericordia y que te acuerdes de mí. Y ten la seguridad que Él te dirá: hoy estarás conmigo en el paraíso. Inclina tu rostro y ahí en tu lugar, dile hacia Jesús, en voz alta, díselo. No te limites a nadie que esté a tus lados. Dile a Jesús: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que el pecado merece la muerte, pero te agradezco porque tú pagaste el precio en la cruz por mi libertad y por mi salvación. Y hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te invito a entrar a mi corazón y a reinar en mi vida. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Sabes que el ángel le denunció a María y le dijo: bendita eres entre las mujeres? Y fue bendecida por Dios. 9 meses cargó al Hijo de Dios en su vientre. Pero sabes que tú eres más bienaventurado, porque tú el resto de tus días tendrás a Jesús en tu corazón. Porque Él pagó el precio por tu libertad. Y porque Él pagó el precio de sangre preciosa. Dale ese aplauso al Señor, porque nadie pudo hacer una obra así. Ni tú, ni yo, ni ninguna religión. Solamente Jesús. Solamente tú, Señor.